Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emilio Maldonado Garza, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, modalidad SOAYED. El día de hoy, en la materia de Medio Oriente, vamos a ver el nacionalismo árabe y cómo este repercutió en el conflicto actual palestino-israelí. En primer término, ¿qué es el nacionalismo árabe? El nacionalismo árabe fue un movimiento político e ideológico que surgió con fuerza en el siglo XIX y se consolidó durante el siglo XX, el cual pretendía la unidad de todos los pueblos árabes bajo una sola nación. Este movimiento surgió como parte y en parte a respuesta de una determinación otomana, después de muchos años de una dominación otomana, al renacimiento cultural árabe o al-Nahda, y el impacto de las ideas occidentales modernas como el liberalismo, el nacionalismo europeo y la secularización. El nacionalismo árabe encontraba su motor identitario en la lengua, la historia y la cultura milenaria de esta región, que era compartida por los pueblos árabes. Durante el siglo XX, el nacionalismo árabe adquirió un carácter antiimperialista, oponiéndose tanto a las potencias occidentales europeas como a Israel, al cual se le consideraba un enclave extranjero y una herramienta del nacionalismo occidental, que en términos prácticos, y si nos remitimos a la naturaleza de los estados imperialistas, puede ser cierto, ya que retomemos que el Estado palestino, consolidado mucho más establecido y antes que el Estado israelí, hubo una parte del Imperio Británico para imponer un Estado-nación bajo una sola identidad judía. Normalmente un Estado-nación forma parte de una riqueza cultural de todos los pueblos para unirse en uno solo, sin importar religión, porque el Estado moderno separa la religión del Estado. En este caso, el Imperio Británico impone un Estado como un Estado religioso, un Estado solo para judíos, el cual remite a un desplace de aquellos que ya estaban antes del establecimiento del Estado israelí, aquellos palestinos que profesaban el Islam. Ahora, esto remite a cómo repercutió en el conflicto de Israel y Palestina. Les estaba dando un poco de la introducción de cómo se da. Según Pedro Sánchez Herráez, del cual su libro del conflicto palestino-israelí fue base fundamental para este video, el nacionalismo árabe fue una de las causas estructurales que internacionalizó y radicalizó el conflicto palestino-israel durante una dimensión regional. A partir de la década de 1950 y especialmente tras la guerra del 48, la causa palestina pasó a ser integral del discurso nacionalista árabe, convirtiéndose en un símbolo de lucha contra el imperialismo. El autor señala que los principales líderes nacionales árabes, como Gamal Abdel Nasser en Egipto, utilizaron la causa palestina como una bandera de legitimidad ideológica y política. Nasser promovió el nacionalismo panárabe que intentó en lo posible unir a los países árabes en torno a una causa común, que veía en la destrucción de Israel una meta necesaria para restaurar la dignidad árabe. Si bien esto se puede utilizar como una terminología extremista sobre desplazar completamente a un Estado israelí, realmente si se remite a los artículos publicados por Nasser, lo que se buscaba era quitar la estructura del Estado judío israelí y establecer un Estado-nación moderno en el que no se buscaba desplazar a los judíos, sino que se buscaba integrar al pueblo islam con el pueblo judío en un Estado árabe. Es decir, se buscaba cambiar de un Estado judío, como era Israel, a un Estado árabe unificado. Esto no pretendía desplazar a los judíos, sino buscaba la unión de los dos pueblos que, según en palabras de Nasser y en praxis, el pueblo judío había desplazado al pueblo palestino y el pueblo árabe. En este sentido, el nacionalismo árabe no se influyó de una retórica oficial, sino también en acciones concretas como la creación de la República Árabe Unida y la formación de pactos militares que buscaban enfrentar colectivamente a Israel. A lo largo del capítulo 3 de esta lectura de Pedro Sánchez, el documento muestra la OLP, Organización para la Liberación de Palestina, adoptó parte de esta visión nacionalista árabe, estableciendo como objetivo la no convivencia con Israel, sino su sustitución, como les venía comentando. De hecho, los movimientos nacionalistas árabes contribuyeron al conflicto, que pasara de un enfrentamiento territorial limitado a una confrontación existencial y total entre dos divisiones opuestas de la región: una árabe unificada frente a un Israel percibido como legítimo. Como yo comentaba en un audio previo a esta actividad, realmente el pueblo de Israel tomó un territorio de manera ilegítima si nos basamos en el principio de un Estado-nación.
Si nos basamos en los principios de Estado-Nación moderno, el pueblo palestino y el Estado palestino era un Estado-Nación formado. Y el principio de Estado moderno que separaba la religión del Estado y su función fue completamente olvidado por el imperialismo británico al establecer un Estado religioso que al mismo tiempo creó un desplazamiento cultural de las personas que no profesaban la religión del Estado impuesto. En cita textual del autor, el nacionalismo árabe se contribuye como un conflicto que no solo se mantenga, sino que se radicalice y extienda como un conflicto de identidades irreconocibles en que la solución no pasa por la consistencia, sino por eliminación del otro. Sánchez Herráez, 2012, en la página 131. Como conclusión, el conflicto palestino-árabe no se intensificó solo por el nacionalismo árabe, sino se intensifica y se crea este nacionalismo árabe a partir de la imposición de un imperialismo británico que establece un Estado judío, olvidándonos del principio del Estado-Nación moderno, que nos tiene y nos atañe al conflicto que estamos viviendo hoy en día. En la parte de abajo de la descripción dejaré las fuentes de consulta utilizadas para este video y les agradezco mucho por verme. Adiós.